decir una palabra inicial, vamos a decir una palabra inicial de parte de Democracia Hoy y de la Fundación BEL como saludo y como explicación de este mini programa que vamos a realizar en 3 fechas. Tenemos el día de hoy, en el cual vamos a hablar de la implementación de los acuerdos, logros y resistencias, para tener una idea comprensiva de lo que está pasando con el Acuerdo de La Habana. Para eso están invitados, y ya están aquí con nosotros, el profesor Estrada, que está él está en el grupo de Voces de Paz en el Congreso de la República. Son 6 o 7 compañeros, 6 personas que participan en la Cámara y en el Senado en todos los debates para desarrollar las leyes, que es la parte normativa de la implementación. Y la compañera Victoria Sandino, dirigente de las FARC, estuvo en el equipo negociador de La Habana y que va a tratar algunos aspectos de la implementación. Estará con nosotros Armando Novoa, el magistrado del Consejo Nacional Electoral. Él de ordinario no interviene así en cosas públicas, pero como este es un acto académico, ¿no? Suponemos que, bueno, académico, ¿no? Pero no es sin la política de fondo, la política de paz, por supuesto, ¿no? Pero a nadie le está prohibido hablar de la paz, desarrollar una política de paz. Bien, el magistrado estará con nosotros en un ratito. De hecho, a él le hemos previsto que tome la palabra de tercer lugar. Bueno, esta es la primera cita, son conversatorios, ¿no? No hemos querido hacer una cosa muy grande, sino una cosa así reducida de pequeñas personas, de tal manera que podamos hacer diálogo, que sea realmente conversatorio. Vamos a conversar. Ellos ponen el tema y luego ahí la palabra la podemos tomar. Doctor Novoa, bienvenido. Ya tenemos a los 3 compañeros panelistas presentes. Bien, entonces esta es nuestra primera cita. La segunda será el 23 de agosto y ese día vamos a referirnos a dialogar, a conversar sobre las tesis que las FARC han levantado. Tenía por aquí un filtro para mostrárselo, pero creo que se me quedó por ahí. Bueno, vamos a hablar de las tesis que las FARC han planteado para construir su proyecto político. Y esa cita queda casi en la víspera de la constitución del partido, ¿no? El partido creo que se va a tener su constitución a fines de agosto. Son en los últimos días de agosto, una reunión que parece se va a cerrar el 1 de septiembre. Bueno, es muy oportuno ese debate, y porque en Democracia Hoy pensamos que la ciudadanía y toda la gente de La Paz tienen que darle plena acogida a la presencia de un actor político nuevo. Esa es la paz. La paz es proyectar la política, acoger en la política a ese nuevo actor que transita de la lucha armada a la lucha civil. Entonces queremos que eso que se haga con una comprensión, que se haga con entusiasmo, que se haga con perspectivas de futuro, de que ellos van a formar parte de la comunidad política y que por las manos de esa comunidad política pasa la construcción de un país, ni más ni menos. Bien, esa es la segunda cita, 23 de agosto, miércoles también, en este mismo sitio. Y la tercera va a ser el 20 de septiembre. Ese día vamos a hablar de la coyuntura electoral, de los elementos que se visualizan hacia las elecciones del 2018. Por la sencilla razón de que todo lo que hasta ahora se ha hecho en materia de paz, que es mucho y muy importante, pues va a quedar pendiente de ese proceso electoral.
Si tenemos un gobierno comprometido con la paz, amigo de la paz, estaremos en muy buenas condiciones. Si no se aleja el riesgo de que las cosas estén en otras manos, pues tendríamos un panorama bastante difícil. Bien, todo esto se hace con el sentido de apalancar, de fortalecer la capacidad ciudadana de trabajar en la construcción de la paz. Para eso nació Democracia Hoy, para contribuir al desarrollo de toda la dinámica política y social y cultural de la paz en el posacuerdo. Yo creo que es un nacimiento que se define por el posacuerdo. En el acta constitutiva nosotros escribimos: nacemos para trabajar en el posacuerdo de paz. Entonces estamos asumiendo esa circunstancia. Bien, entonces yo les expreso una palabra de bienvenida de parte del equipo de Democracia Hoy. Aquí estamos varios, incluido el compañero Daniel García Peña, que es asociado de Democracia Hoy. Veo aquí a varios colegas y bueno, esperar que el encuentro de hoy se traduzca en la participación también en las otras 2 fechas. Bien, entonces le doy la palabra a nuestro compañero director de la Fundación BEL, Florian Ubel. Bueno, muchas gracias, Lucho. Pues buenas tardes a todas y todas. En nombre de la Fundación Heinrich Böll es un placer muy grande poder ser parte de esa alianza con Democracia Hoy. Algunas personas que están presentes seguramente ya nos conocen, la Fundación Böll, pero pues quiero compartir como algunas palabras sobre quiénes somos y qué hacemos. Como ustedes ya pueden ver un poco en el color de nuestro pendón, nosotros somos una fundación política alemana con cercanía o afinidad al partido alemán Alianza 90, Los Verdes. Y si bien nos consideramos como parte del movimiento político verde de Alemania, que se desarrolló desde los años 70-80, como alternativa política a la política tradicional del socialismo, del liberalismo y del conservadurismo, somos al mismo tiempo un centro de pensamiento libre, independiente en Alemania. Trabajamos sobre diferentes principios fundamentales, que es la promoción de la ecología y sostenibilidad, la democracia y los derechos humanos, la autodeterminación y la promoción de la justicia. Una preocupación particular para nosotros es la democracia de género, es decir, la emancipación social y la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Además, nos sentimos comprometidos con la igualdad de derechos para las minorías étnicas, culturales y la participación social y política de los migrantes y migrantes. Además, abogamos por la no violencia y una política de paz activa. Entonces, con eso tenemos el fin de incentivar la promoción de ideas democráticas, la participación ciudadana y el entendimiento internacional. Y como ustedes ven con el nombre que llevamos de un escritor alemán famoso que en el año 1972 ganó el Premio Nobel de Literatura, pues buscamos también combinar los debates políticos con otras formas artísticas, con la promoción de la cultura y de esa forma contribuir al fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, pues agradezco mucho a Lucho esa propuesta que nos hizo hace unas semanas de realizar una serie de conversatorios, foros sobre la coyuntura política actual. Entonces también un agradecimiento a los panelistas y la panelista que nos acompaña el día de hoy, y espero que sea un foro interesante y que seguimos con esa alianza con Democracia Hoy. Muchas gracias. Gracias, Florian. La coordinación del conversatorio la va a hacer nuestro compañero Daniel García Peña. Todos sabemos que él es ex consejero de paz, ex comisionado de paz, hace un tiempito, ¿no? Como por los años 90 y pico. A la hora del mandato por la paz, es muy importante, 97, 98, él era el alto comisionado de paz. Acaba de estar en el consulado de París, donde dejó una huella muy importante de espacio activo, la dinámica de ese
esa prolongación del Estado colombiano ya muy centrada en la acción por la paz, y es profesor de la Universidad Nacional. Entonces, él es el coordinador del conversatorio. A él le dejamos el micrófono. Bueno, muchas gracias, Lucho, y bienvenidos a todos y a todas esta primer conversatorio del ciclo, que considero nos llega en un momento muy oportuno, porque estamos en una etapa de un proceso que, por las complejidades que tiene, por las implicaciones, pues muchas veces no tenemos la oportunidad de detenernos sobre la importancia, el significado de lo que está sucediendo. La implementación, decía, Colombia está solamente comprobando, constatando lo que los estudios de resolución de conflictos han comprobado en todos los casos de tránsito de guerra a paz, y es que la implementación de los acuerdos resulta ser más difícil, más complicado, con mayores riesgos que la misma negociación y firma de los acuerdos. La implementación, estamos viendo, es un terreno de disputa política y social. Escuché el otro día a Pastor Arape decir que la etapa de implementación había terminado siendo una especie, o es actualmente una especie de renegociación, en la cual cosas que aparentemente ya estaban claras en lo escrito, en los acuerdos de La Habana, pues ya cuando se pasa o intenta pasar la realidad, pues tiene todo otro terreno de discusiones. Por eso me parece que hablar de logros y de resistencias como título de esta discusión nos permite mirar esa complejidad, porque, como decíamos ahora con Jairo, muchas veces los colombianos quisiéramos ver resultados inmediatos. Olvidamos que la implementación de unos acuerdos tan complejos como los que se firmaron con las FARC tardarán meses, años, algunos modelos de 10 años para poder realmente hablar de una plena implementación. Y por lo tanto estamos en una situación que yo diría un poco paradójica, en la cual muchos amigos de la izquierda ven con cierto escepticismo que lo que se pactó no sirvió para nada, no ha significado ningún avance, y sin embargo, para la derecha, lo que está en cierre es la amenaza a sus intereses, y yo creo que en ese sentido, muy rara vez podría yo estar de acuerdo, creo que tiene razón más Uribe que la izquierda, porque Uribe termina reconociendo el valor y el potencial transformador de los acuerdos, y por eso se opone a los mismos. Si los acuerdos fueran los acuerdos de la entrega y de la reinserción, punto, pues yo creo que el señor Uribe y sus amigos no estarían tan preocupados como lo están, y pues las resistencias que ven sus intereses tocados demuestran que efectivamente los acuerdos tienen un potencial de transformación democrática que en este país, digo, son realmente revolucionarios, cosas que en otros países, como tener un catastro en el campo o poder tener que la gente participe en las decisiones de su desarrollo a nivel local, pues en Colombia son o podrían llegar a ser elementos de transformación revolucionarios, y por eso creo que la implementación para el momento nos obliga a mirarlo en el mediano y largo plazo, y no simplemente a la luz de los titulares que desafortunadamente llenan más de pesimismo que cualquier otra cosa. Por eso estamos realmente honrados de tener con nosotros tres personas autorizadas y con inmenso conocimiento y experiencia para ayudar a ilustrarnos sobre esta coyuntura difícil, porque desde la opinión pública yo diría que hoy seguramente la gente ve más resistencias que logros. Entonces, yo creo que hay muchos logros también, y por eso hemos pedido a nuestros tres invitados que nos ayuden a mirar tanto lo que se ha avanzado, lo que se ha logrado, lo
que está trabajándose en términos de los logros, pero también las resistencias profundas que se han generado en el país. Tenemos, como ya nos anunció Luis Sandoval, pues nosotros vamos a pedirle que hablen en el siguiente orden. Primero a Victoria Santino, como les han contado, es parte de la Delegación de Paz de las FARC, viene trabajando en todos esos temas, precisamente de implementación. Sé que le ha metido muy fuerte al tema de género, y seguramente sería interesante escuchar algo sobre ese aspecto, después de toda la controversia de la ideología de género, del plebiscito y demás, pero que creo que es uno de los temas, vuelvo a la idea de inmenso potencial transformador y revolucionario de los acuerdos, que muchas veces la gente no percibe su importancia. Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, quizás las personas que más ha estado inmerso en estas discusiones que tienen que ver con uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos, el tema de la participación política, y en este momento quizás una de las grandes interrogantes que muchos tenemos y que de pronto nos puede ayudar a entender, tiene que ver precisamente con qué pasa con la reforma electoral, qué va a pasar. Estamos a meses realmente de que se inicien las campañas y ahora hay inmensos niveles de incertidumbre, y el acuerdo también trae posibilidades y potenciales muy grandes de transformación. Y finalmente el profesor Jairo Estrada, compañero de la Universidad Nacional, que actualmente es senador, es vocero de Voces de Paz en el Senado, y por lo tanto es un senador con pósilos y votos, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Jairo ha estado dedicado a todo el tema del día a día ya en el Congreso, y entonces nos puede ilustrar con mucha autoridad en lo que está sucediendo. Entonces vamos a empezar a pedir a cada uno unos 20 minutos para hacer referencia a los temas, y luego haremos una ronda con el público. Victoria. Buenas tardes a todas y a todos quienes están aquí presentes, pero también quienes nos siguen en las redes sociales. Pues el título de Democracia Hoy es muy sugestivo, porque efectivamente la paz tiene logros, retos y muchas dificultades, y eso lo tenemos que reconocer entre todos y todas. Y pues nosotros quienes estamos en ese campo de batalla, yo quiero reafirmar que seguimos en torno a la implementación en un nuevo campo de batalla. Afortunadamente, este campo de batalla es de carácter político y es de carácter argumentativo, y no en la confrontación armada como lo tuvimos durante 53 años. Y ese es uno de los logros más importantes que tendríamos que señalar en este momento, al definir que hemos prácticamente culminado con el fin del conflicto referido a la confrontación armada. Insisto, es uno de los logros más importantes, y precisamente en ese logro las FARC tenemos un papel protagónico, porque realmente quienes hemos dado ese paso trascendental hemos sido nosotros y nosotras, es decir, nuestra fuerza. Si bien es cierto, se ha respetado en una etapa inicial lo que se le llamó el cese bilateral del fuego, allí tenemos que reconocer también un papel importante de las fuerzas militares colombianas. Eso no ha sido tan efectivo de parte de las fuerzas no oficiales, es decir, de las fuerzas paramilitares, que aún siguen expandiéndose en todo el país, y esos son uno de los retos grandes que tenemos que superar entre colombianos y colombianas, y de manera directa a la institucionalidad en lo que se refiere al fin del paramilitarismo. Insisto, porque sigue expandiendo en todo el territorio nacional, no podemos ocultar esa realidad, sigue
amenazándose a la población colombiana, a las poblaciones rurales sobre todo, sigue amenazándose a líderes y lideresas sociales, y eso no es solamente la amenaza, trasciende más allá, la amenaza con la ejecución de muchos y muchas de estas compañeras y compañeros. Pero hablando de ese campo de batalla, que es la implementación, porque efectivamente, como lo decía Daniel, el gobierno ha planteado una negociación del acuerdo. Entonces nos encontramos día a día en el tipón, en el tire y afloje de la coma, de ceñirnos estrictamente a lo que está pactado en el acuerdo final, firmado el 24 de noviembre del año pasado en el Teatro Colón, a sabienda de que es el segundo, ya habíamos firmado el primero en Cartagena. Y bueno, no vamos a hablar ahorita del tema de la plenitud y todo esto, pero lo que podemos decirle es que en esta etapa, dentro de ese proceso de avances que han sido significativos, fue, digamos, el resultado de la primera etapa del Fast Track, donde yo estoy segura que el profe Estrada va a profundizar, porque pues es su fuerte. Además del profe, hay que señalar que no solamente está como vocero de paz, sino que también ha jugado un papel fundamental desde la construcción de propuestas mínimas que hicimos en La Habana, como en todo lo que tiene que ver ahorita en la construcción del Plan Marco. Sigue asesorándonos en esta etapa. Y entonces decía pues que en el periodo pasado se aprobaron importantes normas que son significativas. Una de ellas, por mencionar, por ejemplo, la ley de amnistía. Hay que decir, repito, que el Congreso ha respondido a esta expectativa y aspiramos sinceramente que siga respondiendo en esta segunda etapa de lo que corresponde a la segunda etapa del Fast Track, justo con un peligro que tenemos enorme, que es el tema de las próximas campañas que ya empezaron. Eso no lo podemos ocultar tampoco, y que se cierne como un obstáculo, diríamos, especialmente en lo que tiene que ver con los compromisos del Congreso de la República. Es decir, que lo que aspiramos es que prime fundamentalmente el tema de la paz, el interés general, el interés supremo como es el de la paz, sobre los intereses partidistas, políticos, sobre los intereses particulares que puedan tener cada uno y cada una de las congresistas. En ese debate que hicimos el semestre anterior, pues avanzamos, ya le decíamos, en algunas normas, pero ahora estamos en una etapa muy importante que corresponde al tema de la planeación en lo referente al Plan Marco. Inicialmente, bueno, hay que decir que hay retrasos como todo lo del Estado y como todo lo del gobierno. Eso lo hemos venido aprendiendo de manera de apuño, pues ahorita en esta etapa. Y entonces encontramos, por ejemplo, que el gobierno tenía 4 meses, profe, 3 meses para presentar el proyecto de Plan Marco, y teníamos 1 mes para aprobarlo, discutiéndolo pues en la CECIBI, como de la comisión de la cual hago parte, es decir, la comisión de implementación de los acuerdos, que es conjunta entre el gobierno y las FARC, pues le decimos CECIBI por el nombre tan extenso, ¿no? Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación al Acuerdo Final. Entonces, eso, CECIBI, abreviamos. Y pues el gobierno no hizo eso. Presentó solo hasta mayo, presentó unas bases generales de lo que ellos consideraban, o de lo que la institucionalidad consideró que era sobre el cual se iría a construir el Plan Marco. Sobre esas bases, repito, que presentó en mayo,
hicimos las observaciones, las revisiones, el análisis por parte de ese CIVIFAR y en correspondencia, por supuesto, al acuerdo final, y presentamos esas observaciones y a continuación el gobierno presentó ya un documento en el mes anterior, un documento que corresponde ya al plan marco por parte del gobierno y en el cual estamos trabajando día y noche en estos momentos en equipos técnicos, porque estamos desarrollando todo lo concerniente al tema punto por punto, lo que implica la implementación efectiva, concreta, por ejemplo, en materia de reforma rural, en materia de los PDEs, de los planes de desarrollo con enfoque territorial, en materia de los PENIS, o sea, de los planes de sustitución voluntaria, en materia de participación política, en materia de fin del conflicto y en materia, por supuesto, del tema 5 de víctima, como el de la implementación. Entonces, estamos, repito, hoy justamente estuvo trabajando el equipo técnico de ambas partes en el enfoque concretamente a propósito de lo que usted planteaba esta mañana, durante toda la mañana y hasta buenas horas de la tarde, en lo que concierne al enfoque de género, que efectivamente quiero hacer alguna alusión a ello. Estamos también revisando y haciendo los ajustes normativos a la ley 152 del 94, que tiene que ver con la ley de plan de desarrollo. Esto es para incorporar, que posibilite la incorporación del plan marco a esta ley, y sobre todo para garantizar, pues, de manera específica lo referente al tema de la financiación. Tenemos una serie de debates con el gobierno en torno a al plan marco, especialmente en temas de financiación. Tenemos debate, por ejemplo, en donde el gobierno plantea que sería a 15 años y nosotros y nosotras, bueno, como está en el acuerdo, estamos planteando que se contemple lo pactado, que es a 10 años. Serían hasta 2026, más o menos. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con el tema presupuestal. Es decir, se alarga, pero con menos recursos, y lo que queremos es que de inmediato se hagan esas acciones concretas ante el país, ante el pueblo colombiano, pero con mayores recursos para que efectivamente esa paz sea una paz con justicia social, una paz estable y duradera. Un aspectico antes de, bueno, ahora tenemos, a propósito de lo que usted mencionaba, tenemos algunas prioridades normativas. Por ejemplo, está lo que tiene que ver con el tema del catastro multipropósito, tenemos que ver con, por ejemplo, lo de las zonas de reserva forestal, tenemos que ver con la jurisdicción agraria, el tratamiento penal diferencial para los pequeños y pequeñas cultivadoras y cultivadores. Tenemos lo de el crédito y financiamiento agropecuario. Otro punto fundamental está lo de la ley de participación, en donde hubo un proceso importante por parte de las organizaciones y movimientos sociales, donde incluso presentaron un proyecto, profe, ¿no es así?, de articulado incluso, por parte de la comisión de diálogo, que así se le ha llamado, el proceso que salió de esa ley, de ese proceso participativo que estuvo en cabeza de Viva la Ciudadanía, de Foro por Colombia, de CINET y del Consejo Nacional de Participación. Bueno, esa es parte de la normativa que tenemos que sacar adelante, como la que ya está en discusión, y repito, es incidencia del profe. Por último, en torno al tema del enfoque de género, hay que señalar que así como ha sido renegociado y estamos en esa etapa
de renegociación del acuerdo, pues lo que corresponde al enfoque de género todavía, no solamente el enfoque de género, sino lo que tiene que ver con los enfoques diferenciales. Y estamos hablando del enfoque de género y del enfoque étnico. El étnico ni siquiera aparece, no obstante de tener un capítulo especial allí en el acuerdo, pues en el enfoque de género, hasta ahora pudimos instalar el pasado 27 la instancia especial de mujeres, que son 7 mujeres, que representan al conjunto del movimiento de mujeres y a la diversidad también de ese movimiento de mujeres. Y estamos hablando de que representa a las mujeres rurales, mujeres campesinas, indígenas, afros, negras, a las mujeres, empezando que hay 4 de esos que corresponden a los territorios. Una de ellas es en representación de las víctimas, hay 2 en representación de organizaciones nacionales de mujeres y una en representación de mujeres a nombre de la población LGBTI. Esta instancia se instaló ya y empieza en funcionamiento. Creo que fue ayer o fue hoy que hubo la audiencia pública para el tema de participación. Ayer. Allí ellas debieron hacer ya su presentación en esa audiencia pública y empieza su incidencia, porque tenemos un problema muy fuerte entre lo que tiene que ver con el gobierno y esos retos también, en el sentido de que cuando estamos elaborando toda la norma, nosotras y nosotros desde Civifar hemos recogido las iniciativas y las propuestas que hacen las mujeres desde sus organizaciones sociales, pero cuando vamos al debate y cuando llevamos en concreto allá que va la iniciativa al Congreso, pues estas iniciativas normativas, es para que se incluyan en la parte normativa, desaparecen. Con el argumento del gobierno de que esto es necesario, que por el temor de la tal ideología de género, que es mejor no meterla porque está en el acuerdo, y que eso se sabe que va a aplicarse, pero sabemos que si eso no está contemplado, no solamente en la parte de principios, sino en las acciones específicas, pues no se va a llevar a la práctica. Y las mujeres no tendremos y no tendrán, así como la población LGBTI, no tendrán herramientas legislativas que se las dejen aplicar en la práctica. Entonces son algunos de los aspectos, repito, en materia de retos, en materia de, ¿cómo fue el otro término? De dificultades, pero también en materia de esperanza. Eso sí, quiero transmitirles que nuestra decisión a la paz, a la construcción de la paz, es total, es absoluta, y creemos que este acuerdo es un acuerdo revolucionario, no tanto por su contenido, sino por lo que significa para Colombia, porque significa un paso súper adelantado en el estado en que nos encontramos, y eso solamente lo convierte en un hecho revolucionario y, mejor dicho, en el mejor acuerdo que hemos logrado hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Armando. Muy bien por el tiempo. 20 minutos. Bueno, gracias a los organizadores del evento. Un saludo a todos mis compañeros de la tertulia y a todos ustedes. Por supuesto, agradecerles la presencia. Yo voy a empezar, Daniel, por hacer una advertencia, que es la siguiente. En razón al cargo que desempeño como miembro del Consejo Nacional Electoral, con frecuencia mis compañeros me critican la presencia en escenarios de esta naturaleza. Porque se señala que no está bien que alguien que ostenta el título o la condición, que no es realmente así de magistrado de la organización electoral, esté hablando por ahí como si fuera cualquier analista político o escritor
escribiendo o dando opiniones a los medios de comunicación, porque en esa interpretación eso pues afecta la imparcialidad que debemos tener al momento de tomar decisiones que son de la competencia en materia electoral. Sin embargo, a esas observaciones que muchas veces no son en tono tranquilo, pues yo he contestado que en primer lugar no somos magistrados, somos consejeros electorales, tenemos un origen político, toda vez que nos nombra el Congreso de la República con base en la proporción en que están representados los partidos en esa institución, y el Consejo Nacional Electoral tiene no solamente una función de regulación y control sobre la actividad partidista, sino también una función de representación política en relación a lo que se refiere a las reglas electorales vigentes en nuestro país. Entonces, esta advertencia preliminar es importante porque de pronto en el Consejo Electoral nos están viendo y si yo digo cualquier cosa fuera de lugar, me pueden recusar en relación a temas relacionados con Voces de Paz o el partido que surja de las FARC en el inmediato futuro. Pero bien, dicho esto, entonces yo voy a tratar de no referirme a cosas muy puntuales que comprometan mi independencia institucional, sino algunos aspectos que pueden ser útiles para hacer ilustrativo en este escenario el tema de la participación política, que es uno de los temas centrales del proceso de implementación. Lo primero que quiero decir es que por el título de el evento que se relaciona con la implementación, pues pensando cómo entrarle al tema, la expresión que académicamente se acerca más a ese concepto de implementación, tal vez podría ser una expresión que se utilizó con alguna frecuencia a principios de la década de los años 80, 90 en Colombia, y que se utilizó en la década anterior en los países de América Latina que hacían un tránsito de gobiernos autoritarios a gobiernos de democracia liberal más o menos abierta, y entonces en la academia norteamericana se acuñó el concepto de transiciones de gobiernos autoritarios a gobiernos liberales o democráticos. Y examinando el sentido de ese concepto, encuentro que puede ser de una gran utilidad, porque en realidad, de verdad, creo que la implementación envuelve un concepto transicional. Esto significa que, suscritos los acuerdos de paz, se inaugura un periodo en el cual hay una redefinición de las reglas de juego en distintos aspectos de la vida política e institucional de un país. En los países del Cono Sur fue dejar atrás las dictaduras militares y establecer gobiernos de democracia liberal, pero que en el contexto colombiano se refiere más bien, pues tiene que ver con la idea de la firma de acuerdos de paz que permiten la incorporación a la lucha, digamos, sin armas por grupos anteriormente en la insurgencia, y ese, digamos, momento abre un nuevo periodo de la política institucional y de la redefinición de la composición de fuerzas políticas en el escenario. A eso se le llama un proceso de transición. Y en esa perspectiva académica, la transición, como muchos de ustedes seguramente lo saben,
significa una situación de intervalo que se inicia con un momento, digamos, fundacional y que permite un tránsito caracterizado por una situación de incertidumbre hacia un nuevo momento o una nueva etapa que no se puede definir con suficiente claridad desde su inicio, porque precisamente la transición es la incertidumbre, es un intervalo en donde se deshacen digamos, la geografía o la composición de las fuerzas políticas y los países se acercan a un nuevo momento que puede implicar un salto histórico. Ese salto histórico no necesariamente es hacia adelante, no necesariamente es una involución, puede haber combinaciones, pero lo único que tiene certeza allí en ese proceso de transición es que las cosas cambian y cambian en medio de un clima enorme de incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de implementación de los acuerdos de paz, me valgo, utilizo, digamos, como un comodín, la expresión transición para referirme a una situación que está marcada por una decisión de firmar unos acuerdos de paz entre el Estado y la insurgencia armada, por pactar unas reformas institucionales y sociales, y esa decisión genera unos desarreglos en la manera de estar de las sociedades y un reacomodamiento que es en lo que yo creo que estamos en el momento presente. Y repito, pues la nota característica de las transiciones, en este caso de las implementaciones, es la incertidumbre. ¿Y qué es lo que va a definir el rumbo futuro en el mediano plazo de cuál es la nueva, digamos, arquitectura de la política y de las instituciones en Colombia? Es la nueva composición de fuerzas que surge de ese proceso inicial transicional. Claro, por ahí podríamos entonces aventurar más especulaciones, más reflexiones. Creo que no es el momento para hacerlo, pero en esa transición hemos tenido dos puntos centrales: la decisión del Estado, representado en el gobierno, y de la guerrilla, en este caso representada por las FARC, de abrir un periodo de negociación para una solución conciliada del conflicto armado. Y un segundo momento en esa fase inicial, que es el resultado del plebiscito que se realizó a finales del año anterior. Y entre, digamos, uno y otro momento político, pues se están marcando las rutas que sigue esa transición. Pero bien, eso serán especulaciones que seguramente nuestro amigo Jairo Estrada tendrá algún espacio libre que tenga, ojalá que no sea muy pronto, para reflexionar sobre este tipo de cosas. Termino diciendo sobre ese tema de la transición, que en todas las transiciones lo que ocurre como regla general es que las fuerzas que impulsan o que dirigen esas transformaciones generalmente tienden a desaparecer en el momento post-transicional.
Por ejemplo, eso fue lo que ocurrió con el partido de Adolfo Suárez en España, fue lo que ocurrió con algunos partidos en el Cono Sur, y puede ocurrir también que haya una modificación en el régimen político. Y esa modificación en el régimen político significa que ya no se puede seguir gobernando como se gobernaba antes, y eso implica entonces unos ajustes que no son claros. Bueno, entonces, si trajéramos ese concepto a la situación presente, tendríamos que decir que esa implementación transicional en Colombia puede, digamos, andando en esta especulación, puede tener varios hitos. Hay un momento de cambios normativos, que son los que se pactan en la mesa, que son los que se están desarrollando por la vía del procedimiento del fast track en el Congreso de la República. Ese momento de transición normativa se inició con la firma y refrendación de los acuerdos por el Congreso de la República, luego he conocido los resultados del plebiscito y seguramente terminarán en lo fundamental con la aprobación de lo pactado en lo que queda o en la legislatura que se inicia de aquí al mes de diciembre. Y ahí hay un paquete normativo pues supremamente importante, complejo, difícil, pero muy importante para el futuro de la transición entre una situación de conflicto armado a una situación de paz. Tenemos la justicia especial de paz, tenemos la reforma agraria, seguramente Jairo podrá hablar en detalle del tema, y tenemos la reforma electoral. Y yo entonces creo que en este momento estamos en el momento de la transición normativa. Después de esa transición normativa, si quisiéramos colocarnos en un régimen, digamos, de clasificación de esos periodos, vamos a tener un momento altamente político, un momento casi que fundacional de esa transición política, que son las elecciones de marzo y las elecciones de mayo. Ese momento político va a ser clave para definir no ya la ruta normativa de este proceso de paz, sino también la recomposición de fuerzas políticas. Y a partir de allí, entonces, podríamos hablar de cómo van a ser los desarrollos un poco más estructurales relacionados con la reforma agraria, relacionados con la incorporación de los territorios a los acuerdos de paz, relacionados con la construcción de Estado en las zonas de conflicto armado, etc. En lo que se relaciona con la transición política, hay unos temas allí que todos conocemos y que yo simplemente voy a mencionar muy rápidamente. El primero es la decisión de las FARC de convertirse en un partido político. El Consejo Nacional Electoral, en enero de este año, diciembre del año pasado, expidió una resolución inscribiendo como agrupación política sui generis al movimiento Voces de Paz, que es la agrupación que debe permitir, digamos, el aterrizaje adecuado de la guerrilla de las FARC a la actividad política electoral. Y ese proceso, mal que bien, se ha venido cumpliendo dentro de las previsiones establecidas por las partes al momento de firmar sus acuerdos. El segundo
aspecto que me parece importante destacar es que el nuevo partido de las FARC va a tener un régimen jurídico y normativo especial para adquirir personería jurídica por una vía diferente a la que hoy les corresponde cumplir a los partidos políticos. Deben tener un umbral, deben haber participado en elecciones, ese umbral debió haber sido superior o igual a por lo menos al 3% de la votación en las elecciones anteriores. Por supuesto, a las FARC no se le podía exigir el cumplimiento de esa regla establecida en el artículo 108 de la Constitución, y por eso se establece que se le reconocerá personería jurídica por el Consejo Nacional Electoral, liberándolo de la obligación de demostrar un 3% de votación, equivalente a alrededor de 450.000 votos, pero tendrá que cumplir, una vez realizado su congreso, con la presentación de unos estatutos, un comité de ética, la elección de unos directivos, una plataforma ideológica y un programa político. Eso tiene que hacerlo muy seguramente, según lo han señalado los medios de comunicación, en los primeros días o en las primeras semanas del próximo mes de septiembre. En ese momento, las FARC dejará de existir como guerrilla y se convertirá en un partido político que, de acuerdo a lo que establecido en los pactos, tendrá que cumplir con todas las reglas que le corresponde cumplir a todos los partidos en un momento preelectoral, cuando ya se inicia el calendario electoral. Y entonces aquí vienen una serie de preguntas que no soy yo el más indicado para responderlas. Las FARC, de acuerdo a los pactos, tendrá 10 voceros en el Congreso, 5 en el Senado, 5 en la Cámara de Representantes por 2 periodos institucionales, es decir, entre 2018 y 2022, 2022-2026. Según lo que establecen los acuerdos, esas curules están prácticamente aseguradas independiente de la votación que obtenga el partido político que surja de los acuerdos de paz en las próximas elecciones de marzo. Pero ahí también se contemplan una serie de aspectos relacionados con la manera en que ingresa el nuevo partido a la actividad política electoral. Tendrá una financiación especial, tendrá unos fondos adicionales para las campañas de formación pedagógica y tendrá que definir cómo participa en elecciones, si tiene candidato presidencial, cómo va a conformar sus listas, si sus listas las va a conformar en coalición o las va a conformar en solitario, etc. Y hay otro aspecto, ya no relacionado directamente con el partido, sino con las reformas electorales que faciliten una ampliación del sistema democrático y electoral en Colombia, que es precisamente el tema que se trató ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Menciono puntos y preguntas que hay sobre esa materia. Primera pregunta. Ese espectro de reformas en la práctica conducirá a la presencia de nuevos actores políticos adicionales al partido que surja de las FARC, o, más modestamente, permitirá la consolidación de fuerzas minoritarias en Colombia. Algunos críticos han señalado que el proyecto que ha presentado el gobierno a consideración del Congreso no tiene la claridad suficiente para lograr ese propósito. En segundo lugar, ¿habrá posibilidad de que se cuente con una nueva organización electoral en Colombia? Las FARC van a tener un delegado con voz
y sin voto en el Consejo Nacional Electoral. Y espero que mis compañeros del Consejo no se pongan bravos y yo confieso aquí públicamente que ayer en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, alguien dijo que como esa persona no va a tener voz, no va a tener votos, sino va a tener voz, podemos asignarle en el Consejo una función puramente administrativa. Una función administrativa, entiendo, puede ser el asesor de una oficina, puede ser una persona que haga trámites con otras entidades, pero no que esté sentado en la sala discutiendo de igual a igual con los otros 9 miembros del Consejo Nacional Electoral y sin que vote, como ocurre actualmente con los miembros de Voces de Paz en el Congreso, su voz pueda ser importante como una voz que permita entender la dinámica organizacional del partido que surja de las FARC, que es lo que yo esperaría, que a pesar de que no vote, porque así está establecido en los acuerdos, mientras hay una nueva arquitectura electoral, puedan ser tenidos en cuenta adecuadamente sus puntos de vista en orden a facilitar, digamos, la consolidación de esa nueva fuerza electoral y política. Y tercero, está el tema de las circunscripciones especiales de paz. Bueno, hemos tenido tránsito un poquito traumático. Por fortuna el Senado de la República, con algunos cambios, aprobó finalmente esas circunscripciones, pero yo termino diciendo que en ese aspecto la mirada de los, digamos, sectores de opinión interesadas en que esto salga bien no debería circunscribirse solamente a cómo sale aprobado eso en el Congreso. Porque si tenemos circunscripciones especiales de paz, 6 en cerca de 170 municipios, me imagino que eso tendrá que ser objeto de una reglamentación. Y entonces hay una pregunta. 16. ¿Quién va a hacer esa reglamentación y en qué términos? Porque es que la fecha para la inscripción de candidatos al Congreso empieza el próximo 11 de noviembre y termina el próximo 11 de diciembre. Y estamos en agosto. Ya estamos casi que a 15 de agosto. De manera que habrían 2 meses para que esas circunscripciones empezaran a ser animadas por nuevos actores que son sus destinatarios, a efecto de que, ojo con esto, no se pueden perder esas circunscripciones para que nos pase lo que ha pasado con las curules afro, que eso terminó siendo cooptado por grupos paramilitares, por parapolíticos. Recientemente el Consejo Electoral le dio la credencial a una persona que sacó 500 votos. Eso no es representativo de nada. Y yo llamaría la atención porque es necesario allí una acción fuerte e inmediata para que, de llegar a aprobarse esas circunscripciones, como todos esperamos que se aprueben, queden en manos realmente de los destinatarios que inicialmente fueron concebidos como sus beneficiarios. Y para eso se necesita organización, se necesita pedagogía, se necesita inscripción de cédulas, se necesita que los líderes de las víctimas o de los desplazados no sean considerados como trashumantes o como, digamos, personas extrañas a los territorios, y eso implicaría una modificación a la reglamentación de todos estos aspectos involucrados con la operatividad material de la circunscripción. De manera que yo termino diciendo que, pues, el alcance del momento político de la transición
lo va a definir la elección de marzo y la elección de mayo y de junio. Y en esto creo que no se pueden hacer cálculos egoístas. En esto creo que hay que pensar con un sentido de país, porque del éxito y la consolidación de esa agenda depende más que la consolidación de la fuerza política que surja de los acuerdos de paz, lo cual es muy importante. Depende la posibilidad de que podamos construir unas bases más sólidas de verdadera apertura democrática, que sería lo de esperar en un momento de transición política hacia una ampliación de la democracia. Muchas gracias, Armando. Bueno, les dirán varias preguntas ahí, ¿no? Bueno, Jairo. Bien, primero que todo, pues quiero agradecer la invitación al colectivo Democracia Hoy, y especialmente a Lucho Sandoval, que estuvo bastante incisivo en el tema. Quiero saludar a los compañeros de la mesa, muy especialmente a Victoria, a Armando, al compañero de la Fundación Heinrich Böll, y desde luego a Daniel. En las breves reflexiones que se pueden presentar en estos pocos minutos, yo quiero coincidir en el punto de partida del análisis que ha sugerido tanto Victoria como Armando, al interpretar, digamos, el momento que estamos viviendo. Y en ese sentido, creo que los análisis que nos sitúan exclusivamente en el presente inmediato son análisis que, siendo útiles, en todo caso no dan cuenta de la complejidad que estamos viviendo. Entre otras cosas porque en 6 meses de implementación de un acuerdo es, diría yo, todavía imposible hacer una valoración juiciosa de los alcances que puede tener dicho proceso. A mí me parece que lo que está en curso, todavía diría uno de manera imperceptible, es un cambio político-cultural. Es decir, y ahí comparto pues la idea de que estamos viviendo el inicio de un proceso de transición, que lo podemos caracterizar de diversas maneras, pero me parece sustancial y fundamental insistir en que el grueso de la transformación es el cambio político-cultural, entendiendo aquí el concepto de cultura desde luego en un sentido amplio, y que al final pues tiene que ver cómo una sociedad se concibe, cómo una sociedad enfrenta sus problemas y dirime los conflictos. No es de poca monta que se estén generando condiciones para una superación definitiva, aún incompleta hay que decirlo, porque estamos pendientes de lo que ocurra con el proceso de diálogos y negociaciones con el ELN, de la página de la confrontación armada hacia un escenario de contienda política abierta, en el que las fuerzas que hasta ahora han estado alzadas en armas contra el Estado, pues entran a disputar sus aspiraciones históricas en el escenario, digamos, político-legal. Y creo que ese es el horizonte que para efectos del análisis debemos tener en cuenta. Y obviamente, en ese contexto que se está viviendo, siempre es válido recordar esa afirmación de Gramsci, que algunos también dicen puede ser de Bertolt Brecht, de que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y obviamente pues en el claroscuro también tenemos monstruos, pero creo que aquí hay algo viejo que está en curso, en la
perspectiva, en la posibilidad de morir, algo nuevo que está en la perspectiva y en la posibilidad de nacer. Y creo que ahí es donde hay que situar, a mi juicio, el valor de los acuerdos de La Habana, en primer lugar, pero en segundo lugar, sin entrar en el análisis de ellos, en la valoración que hagamos del proceso de implementación. Y el proceso de implementación, me parece, como ya lo ha señalado Armando, pues tiene diversos tiempos y momentos frente a los cuales necesitamos también aproximaciones complejas, siempre bajo el supuesto de que la implementación es un campo de lucha. Si se espera que el Estado es quien implementa los acuerdos, pues obviamente no habrá una implementación tal y como se desea desde el campo de las fuerzas democráticas, de las fuerzas populares de la sociedad. Y por eso es que no debe sorprender pues que el proceso de implementación esté enfrentado frente a una continua renegociación. Hemos utilizado esa expresión, pero más que la renegociación, lo que está es la disputa por el curso y por la orientación que debe tener el proceso. En la fase que estamos viviendo, se está sentando o definiendo de manera más precisa el marco normativo, como se ha dicho en la implementación. Y ese marco normativo, por lo menos en mi entendimiento, es el marco que le puede dar nuevas posibilidades al régimen de luchas sociales y populares en nuestro país. Y por eso es que ese proceso de implementación en lo normativo pues ha tenido los conflictos y las contradicciones, las resistencias, los bloqueos que todos conocemos. No solamente de parte de las fuerzas, digamos, de la ultraderecha que quisieran retrotraer el país al terreno que para ellos es más cómodo al momento de hacer la política, que es justamente el terreno que se pretende superar, sino también considerando el propio Estado y la propia disposición de la institucionalidad del Estado. Creo que parte de las dificultades que estamos advirtiendo es que tenemos un Estado que fundamentalmente ha sido concebido en buena parte de su institucionalidad para, digamos, adelantar una lucha contra insurgente y lograr una derrota militar, un sometimiento de las fuerzas guerrilleras. Y un Estado que en ese sentido pues está atravesado por una cultura de contrainsurgencia, ¿no? Yo simplemente menciono un ejemplo. Un juez de Tunja por el que pasaron procesos de amnistía, 68 procesos, a todos los negó diciendo: yo a terroristas no los voy a dejar salir de la cárcel. Entonces creo que aquí también hay que examinar esa disposición del Estado, porque aquí también tiene que ocurrir una transformación sustancial. Un Estado que tiene una institucionalidad dispuesta con unos propósitos y un Estado pues que no posee una institucionalidad concebida para hacer un proceso de paz. El Estado ha estado hecho para la guerra. La legislación penal, por ejemplo, ha sido una legislación concebida bajo el concepto del derecho penal del enemigo. Hoy, cuando discutimos sobre el tema de amnistía, nos encontramos que la mayoría de prisioneros de guerra o de presos de las FARC lo son no por ser miembros de las FARC, sino por haber cometido delitos comunes, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, etc. Y hay un avance en la ley de amnistía que representa un paso adelante, no como nosotros lo quisiéramos, en la redefinición, por ejemplo, del concepto de delito político, ¿cierto? Hay un cierto rescate del concepto de delito político, no digo como quisiéramos, pero se avanza, digamos, en ese sentido. Entonces, si se quiere, las resistencias no solamente provienen de fuerzas
políticas, sino también que provienen de la propia organización del Estado y de su propia disposición institucional. Y eso se ha visto en los desarrollos normativos. Entonces ahí está todo el tema del papel del Congreso, etcétera. Yo no quiero entrar en esos detalles porque el tiempo desde luego no da para eso, ¿no? Los debates a propósito de la función de la Corte Constitucional, en fin, la discusión acerca de que una guerrilla gobierna con un Estado que negocia con un Estado, llega a un acuerdo con un Estado con un gobierno que se supone representa al Estado, pero después ella se ve confrontada con un Estado que le dice es que aquí existe la separación de poderes públicos, ¿cierto? Y entonces la renegociación no solo es en el gobierno, sino es en el Congreso y también termina siendo en cierta forma con la propia Corte Constitucional. Todavía no se ha producido un fallo grueso sobre los temas que se han aprobado, digamos, en estos desarrollos legislativos, y no hay que descartar incluso modulaciones, como se dice ahora, no sé, un cierto respecto, lo digo yo a manera de ilustración, por ejemplo, sobre la jurisdicción especial para la paz. Entonces ese tema, digamos, el tema de la implementación normativa es uno y es muy importante, ¿no es cierto? No suficientemente comprendido, me parece, porque aquí hay una dificultad por la manera como transcurre el proceso de diálogos y negociaciones, por la forma como se llega al acuerdo y por la forma como se están desarrollando normativamente los acuerdos, cuyo tránsito inicial, como ya lo recordaba Victoria, pues ha ocurrido a través de la CICIG. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto que me parece importante para efectos de una mejor comprensión de los acuerdos, de la implementación y de sus posibilidades, definido el marco normativo, y más allá de las consideraciones políticas del contexto en el que se está produciendo la implementación, es lo que tiene que ver con la disposición de recursos, ¿no? Porque la realidad es que la perspectiva del Estado, así hay que decir del Estado, en cabeza en este caso del gobierno, es que lo que se quiere es un proceso de implementación gratis, a un costo fiscal bajo, ¿no? Y obviamente pues sobre eso juega un papel importante los diseños institucionales, la constitucionalización, digamos, de una política neoliberal de sostenibilidad fiscal, de regla fiscal, que aparece aquí como techo fiscal a la implementación. Ya Victoria nos recordaba que parte de la discusión que tenemos ahora a propósito de ese tema, pues justamente tiene que ver con la situación fiscal que tiene el gobierno. Y hay debates que se tienen que abrir en este país, me parece a mí, ¿no es cierto? Se está hablando de un costo de la implementación de 130 millones de pesos, 129,5 millones de pesos. Ridículo, habría que decir, si su horizonte de tiempo son 15 años. Eso equivale a menos, eso es como el 0,7, 0,8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Incluso el gobierno en ese sentido se ha echado para atrás en una versión inicial que hablaba de una implementación de 220 billones a 20 años, que en ese escenario daba algo así como 1.3, 1.4 puntos del PIB. Pero lo importante en esa materia, ya nos lo recordaba Victoria, y que creo que es interesante para efectos de una comprensión y sobre todo de las posibilidades que deja el acuerdo y lo que se está en este momento tramitando a futuro, es que se ha definido un plan marco de implementación, y es que por mandato constitucional y legal habrá un capítulo específico de la implementación de los acuerdos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Ese es un campo de lucha también, porque lo que se defina hoy está definido sobre un marco fiscal de mediano plazo que da cuenta de un gobierno pues que tiene problemas, digamos, fiscales propios de su política. Aquí no hay tiempo para analizar eso, pero en la lucha política es perfectamente posible, con de otro tipo de gobierno, por ejemplo, entrar también a disputar los recursos para la implementación de los acuerdos. Es decir, y sobre todo abrir un debate que todavía no se ha abierto en Colombia,
porque no están las condiciones suficientemente dadas en términos políticos y culturales. Es aceptable socialmente que se siga sosteniendo un gasto en seguridad y defensa que supera ampliamente los promedios internacionales de gasto en seguridad y defensa si lo comparamos con otros países de América Latina y lo comparamos a nivel mundial, casi 3 puntos, 2,5 puntos adicionales del Producto Interno Bruto, es decir, al año algo más de 20 billones de pesos. Si entramos en ese debate, pues también podemos encontrar que hay posibilidad. Es aceptable que sigan existiendo fuerzas militares y de policía superiores en tamaño que a las de Brasil, por ejemplo, y creo que hay una discusión que hay que hacer, porque a uno le pueden decir que no hay recursos, cuando resulta que sí hay recursos, pero lo que pasa es que falta un debate político acerca de cómo es que se estructura el gasto público en Colombia, y ese debate tiene que abrirse, y ahí veo un potencial interesante, digamos, que se desata pues, a partir de los acuerdos, para no hablar pues, de las posibilidades que resultan de la necesidad de un gran acuerdo político respecto de cómo debe ser la política fiscal, particularmente la política de tributación. Entonces es otro aspecto que está ahí. Y hay uno tercero que hay que reconocerlo, ¿no? La implementación pues depende en buena medida de la correlación social de fuerzas, ¿no es cierto? Así como lo es el propio acuerdo. Un acuerdo de paz no resulta de la mayor o menor inteligencia que tengan los negociadores en la mesa de negociaciones. No resulta de la buena interpretación de los problemas. Un acuerdo de paz resulta, a mi juicio, básicamente de dos cosas: la correlación social y política de fuerzas y las armas que se ponen sobre la mesa al momento de la negociación. Porque a veces pareciera ser, cuando uno escucha críticas, sobre todo desde el campo de la izquierda y desde el campo democrático, ¿no? Porque es una cosa como paradójica, digo yo, ¿y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no hicieron lo otro? Y no sé qué, se entregaron, se vendieron, etcétera. Lo he escuchado ya incluso en algunos eventos, y hasta creo, Daniel, que a la hora del plebiscito algunos sectores también votaron o no quisieron votar, entre otras cosas por esa mezquindad de la que tú hablas, Armando, de que de pronto con eso se puede estar favoreciendo el proyecto político de las FARC, cuando aquí lo que tenemos que tener es grandeza histórica y medir el momento histórico que estamos viviendo para poder interpretar mejor las posibilidades que hay en ese sentido. Entonces, claro, la implementación de los acuerdos y sobre todo después de la derrota del plebiscito, porque eso tuvo un efecto, ¿no? No podemos hacer historia contrafáctica, ¿no? Y decir que hubiera pasado si... Pero evidentemente al producirse una derrota del plebiscito, no solamente se produjo el resurgimiento, digamos, de una ultraderecha que estaba relativamente arrinconada, sino que se afectaron las propias condiciones de la implementación, y afectarse las condiciones de la implementación es afectar el conjunto de posibilidades del campo popular y democrático en este país. Yo creo que es donde tenemos que tener como la estatura y la histórica y la lectura para poder mirar cómo las posibilidades que se están generando o que se pueden generar. Yo siempre sostengo, y veo que en la mesa esa es como la misma línea de análisis y de argumentación, que los acuerdos de La Habana vistos en conjunto poseen una potencia transformadora. Ahora, si esa potencia se logra desatar, ese es otro problema, ¿no es cierto? Ahí está la potencia transformadora. Hay unos avances que se están registrando, como bien lo decía Armando, lo recordaba Victoria, pero también lo sabemos, nosotros no nos podemos ilusionar con el derecho y con las normas, ¿no? Puede haber muy buenas normas, incluso derivadas de los acuerdos, pero si la eficacia simbólica del derecho no se traduce en eficacia material, en que lo que está diseñado normativamente efectivamente se haga realidad, pues estaremos simplemente frente a una absorción sistémica de la rebelión, en este caso de la rebelión, digamos, de la rebelión armada, y creo que ahí justamente pues está parte de la disputa que estamos viviendo. Entonces, una primera consideración así gruesa, que ya se me llevó como más de 10 minutos, ¿no es cierto?, que quería como referir. Ahora, otro aspecto que quisiera yo también como para efectos de avanzar y en la apertura del intercambio que queremos hacer, es que
digamos, los acuerdos también, o el proceso de implementación también hay que verlo con un hecho, digamos, político muy importante. Es el tránsito de las FARC-EP a la vida política legal. A mi juicio, eso cualifica el debate político, la contienda política y, si se quiere, la concepción de democracia que pueda haber en el país. Y eso, desde luego, pues genera inquietudes, preocupaciones en la ultraderecha, en la derecha, en el centro y también en la izquierda. Porque en algunos debates que ha habido a propósito de muchas de estas reformas que se están tramitando, pues eso queda muy en evidencia, ¿no? Queda muy en evidencia. A mí particularmente me sorprendió quejas de sectores democráticos y de izquierda porque en los acuerdos de La Habana se hubiesen pactado 5 curules para el Senado y 5 curules para la Cámara, ¿no? Cuando se afirmaba es que nosotros somos partidos democráticos que hemos estado en la disputa y tenemos dificultades siquiera para alcanzar ese número de curules. Muy mezquinas esas decisiones, porque no se está viendo eso en la posibilidad de agregar, ¿no?, en medio de la diversidad que hay, desde luego, de los proyectos políticos para poder confrontar, digamos, de manera mucho más contundente y con mayor capacidad el orden social vigente. Entonces, ese proceso de la reincorporación me parece fundamental, ¿no es cierto? Y en ese proceso de la reincorporación creo que hay algo que hay que destacar y que hay que reconocerle a las FARC, que en medio de todas las dificultades, porque son dificultades, yo digo, esto es un terreno cenagoso en el que en todo caso se puede avanzar y en el que avanzando pues se han tenido que quitar hasta las botas, ¿no es cierto? En ese terreno cenagoso, ¿no?, digamos, de la implementación o del proceso de reincorporación, mejor, las FARC han cumplido con todo. Las FARC cumplieron al momento de situarse en las zonas veredales transitorias, las FARC cumplieron con el proceso de dejación de armas, las FARC cumplieron ya hay un anuncio de la entrega del primer listado de bienes a Naciones Unidas, es decir, todo lo que se suponía que iban a hacer las FARC ya lo hicieron. Y aunque técnicamente no está terminado el proceso de transición a la vida política legal, como tú lo recordabas, Armando, en sentido estricto como guerrilla dejaron de existir. Incluso como guerrilla dejaron de existir desde el momento que se situaron en las zonas veredales transitorias de normalización. Porque cuando uno está situado en cerca de 280 municipios y se localiza en 26, ya renunció a su despliegue estratégico, a su despliegue bélico, digamos, y simplemente pues entró en un proceso en el que ya lo que había sido una decisión política, ¿no es cierto?, pues simplemente se está consumando, ¿no? Y claro, ahí la pregunta es, junto con ese proceso, digamos, de definición de esas condiciones, ¿cómo es que se habilitan las otras condiciones?, ¿no? Y ahí hay que decir, ya está el marco normativo, ¿no?, pero el marco normativo sin suficiente implementación. En los debates que hubo en los condicionamientos que hicieron las FARC para efectos de perfeccionar el proceso de entrega de armas y la entrega del listado de bienes, por ejemplo, estaba el tema de la aplicación efectiva de la ley de amnistía, ¿no es cierto? Porque es como inconcebible, incluso las propias experiencias colombianas nos dicen, es inconcebible que una guerrilla transite a la vida política legal, realice su congreso con guerrilleros suyos o militantes suyos o integrantes suyos todavía en las cárceles, ¿no es cierto? Eso es imposible, ética y políticamente hablando desde el punto de vista guerrillero, digamos. Lo último que se hizo fue los famosos 704 gestores de paz, y ahora estamos viendo que hay gente ya en la institucional del Estado que se está negando a que haya gestores de paz, a que presos que hoy están en las cárceles sean gestores de paz, imagínense ustedes. Entonces ahí está ese problema de la transición a partido político legal, todavía no está terminado, perfeccionado el proceso de salida de las cárceles de los guerrilleros y de las guerrilleras, y esa es una condición, digamos, sine qua non, para decirlo en esos términos. Respecto a la ley de amnistía, bueno, lo otro también
también para destacar que hay una cierta diferencia respecto de otras experiencias, incluso en el propio caso colombiano, es la intención manifiesta, traducida en los propios acuerdos, de un tránsito de la vida política legal en clave, en este caso económica y social, que trata de preservar un concepto de comunidad, ¿no es cierto? Es decir, aquí no es el tránsito individual en la lógica del proceso del DDR, llamado así, sino es también explorar y consolidar una propuesta alternativa de reincorporación colectiva, y en ese aspecto yo quiero destacar el papel de la organización de las economías sociales del común en común, porque ahí en la visión que tienen las FARC de política está también concebida sobre la idea de que con economía también se hace política, y que la manera de sostener un trabajo que se ha hecho en los territorios, porque se ha hecho evidentemente trabajo y en algunos casos por décadas incluso se ha sido Estado, es justamente tratando de sostener, mantener, reproducir y proyectar bajo las nuevas condiciones esa condición, digamos, económica, ¿no es cierto?, que trata de mantener articulada la propia organización. Es decir, aquí hay poco como la idea de que el futuro del proyecto político también tiene que ver con mantener, por una parte, lo que ha sido la organización en ese sentido, y por otra parte, pues desde luego, y ese es como el gran reto, poder llegar a los centros urbanos. En los minutos, en los minutos que me quedan, 2 minutos entre tanto, simplemente, comparto lo que se ha señalado. Lo que falta de esta legislatura contiene unos elementos claves para efectos de los desarrollos normativos. No quiero repetir las normas que ya han sido aquí mencionadas por Armando y por Victoria, y en lo que tiene que ver con esa legislatura uno esperaría, esta legislatura va hasta el 20 de octubre, digo yo, que es el día que se aprueba la ley de presupuesto, ¿cierto? Porque ¿cómo mantiene el gobierno de Santos el aire? Este es un gobierno débil, también hay que decirlo, no estamos haciendo análisis, es un gobierno débil, pero ¿cómo está manteniendo la cohesión de sus bancadas? Bueno, pues con la reorganización ahora, la repartija, que están haciendo ministerial, los nuevos cargos, etcétera, y con la discusión de la ley del presupuesto del 2018. En alguna reunión de la CECIBI, uno de los miembros de la CECIBI del gobierno decía: la legislatura para nosotros termina el 20 de octubre, porque es el día que se aprueba el presupuesto, y obviamente que los congresistas votarán hasta ese día en función también de cómo les vaya, en la asignación de recursos sobre los cuales ellos puedan incidir, ¿no es cierto? Entonces es el otro elemento, ¿no?, también para el análisis. El comportamiento de la coalición de gobierno débil en un contexto en el que ya está iniciada la campaña electoral, ¿no? Dice uno, lamentablemente justo tocó la implementación en ese contexto. Uno hubiera querido que no fuera precisamente ingresar a la vida política legal de una vez metido en una contienda electoral, pero bueno, esas son las condiciones que han salido allí. Y junto con ello, 2 ideas finales. Primera idea final, para efectos de consolidar unas condiciones más favorables de la implementación y sobre todo de todas las reformas que aquí se están desatando, el desmonte de las estructuras de contrainsurgencia de carácter paramilitar, ¿no?, más allá de cómo se les quiera nombrar, ¿no es cierto?, es un asunto fundamental. Yo personalmente tengo temor a propósito de los candidatos en las circunscripciones especiales. Es que yo creo que ya están matando a algunos de ellos, además, porque eso es selectivo lo que está ocurriendo. Entonces el tema es clave allí, los acuerdos representan algunos avances en eso, no suficientemente sólidos, ¿verdad? Ese es un punto. El otro punto que creo que va a ser grueso en la discusión que se viene además del tema electoral es el que se refiere al papel que va a tener la Comisión de la Verdad, de esclarecimiento
de la Verdad y de la propia Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí va a haber otro aspecto de la lucha política, que es el aspecto que tiene que ver con el debate sobre la verdad, ¿no? Y las resistencias a la Comisión de la Verdad, la resistencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, son indicadores de eso. Las clases dominantes de este país yo creo que le temen más a la verdad que a la propia cárcel, ¿no? Y por eso quisieran, todos los intentos de reformar la JEP han sido para tratar de sustraer a los terceros civiles llamados, ¿no es cierto?, responsables en el conflicto, y al final dejar eso como que si fuera de única responsabilidad de quienes estuvieron comprometidos directamente en la contienda militar. Y si no avanza el proceso de negociaciones con el ELN, es decir, el concepto de paz incompleta es cierto. Eso no es una simple intención o un simple comentario, digamos, en una reunión. Nosotros necesitamos también, ¿no es cierto?, que ese proceso avance, porque en la persistencia o las razones válidas que los compañeros del ELN tienen de su alzamiento armado, pues también hay una justificación adicional para, digamos, mantener todo ese aparato represivo y de seguridad y defensa que tenemos acá, ¿no es cierto? De manera que el tema de esas negociaciones, también en condiciones difíciles, terminando un gobierno en fin, me parece a mí fundamental. Y concluyo siendo fiel a los colombianos, porque ya he dicho que por último, para terminar, ¿no es cierto? Entonces, concluyo también con lo que decía Victoria de Armando. Lo que ocurra en las elecciones del 2018 nos va a dar mayores claridades acerca de hacia dónde se encamina el proceso de implementación. No creo, eso sí, en que se pueda hablar de hacer trizas los impuestos, porque esto tampoco es así como de simples declaraciones, ¿no es cierto? Bien, por ahora eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que tenemos buena materia prima para seguir discutiendo y reflexionando. ¿Cuánto tiempo tenemos, Lucho? Una media horita. Entonces, entiendo que han repartido unos papelitos para hacer preguntas o comentarios. Si hay preguntas escritas. Bueno, entonces, si quieres yo leo varias de las preguntas y las vamos viendo cómo las respondemos. Bueno, algunas están dirigidas y otras no. Una primera para Victoria. Felicitaciones por esa decisión irreversible de apostarle a la paz. ¿Qué perspectiva se ve de que las FARC lleguen a convertirse en una verdadera fuerza política con capacidad de convocatoria y representación en el país? Bueno, esta no tiene destinatario. ¿Cómo articular las fuerzas sociales y electorales en pro de la agenda de la paz? ¿Cómo ampliar la participación ciudadana en los espacios, mecanismos ya existentes, CICIBI ampliada y demás, ante más espacios creados por el acuerdo final, con relación a la recepción de propuestas y la implementación normativa no recarga en el gobierno con previo acuerdo de la CICIBI? Es para ti, ¿no? Bueno, ¿cómo ven la salida de Sergio Jaramillo del equipo de paz del Estado? Es mejor para Jairo, ¿cierto? Sí, eso es mejor para Eso es mejor para
Bueno, siempre se observan los procesos políticos desde adentro, desde lo local, pero es importante reconocer el afuera, el ámbito internacional. ¿Cuáles son los logros y alcances internacionales que ustedes perciben hoy en la implementación de los acuerdos? ¿Y de qué forma y en qué escenarios van a trabajar ustedes para fortalecer todo este proceso político de resistencias para Jaime Estrada? Sí, está bien. Bueno, las fotos que yo me hicieron ahí, ¿no? Magistrado, no, fue el consejero. Bueno, entonces, Muchas gracias de nuevo por compartir este momento y por escucharnos y por participar a través de sus preguntas. ¿Y qué perspectiva tenemos las FARC para llegar a convertirnos en una verdadera fuerza política? Pues yo quisiera reiterar que los principios revolucionarios que hemos enarbolado a lo largo de estos 53 años, no hemos renunciado a ellos. Es decir, nosotros y nosotras no llegamos en unas condiciones de rendición a un acuerdo, sino fue una decisión política que la estuvimos buscando desde el año 1964. Y que por fin, en este momento, se nos abrió una ventanita y que estamos tratando de ampliar una gran puerta de esa posibilidad real. Y en ese mismo sentido, estamos con toda la disposición de convertirnos no solo en una gran fuerza política, por supuesto, pero no solamente nosotros y nosotras, no como el movimiento o el partido de las FARC que se va a fundar el 1 de septiembre, sino como el fortalecimiento político de la participación política de los sectores democráticos en Colombia, del movimiento social. Y de ahí la prioridad que tiene la reforma política y esto también de las circunscripciones especiales, porque conduce justamente a determinar que los sectores democráticos puedan convertirse en una fuerza alternativa de poder, y a eso le estamos apostando. Hemos planteado desde la firma del acuerdo, lo dijo Timoleón Jiménez, nuestro comandante todavía y jefe, que le apostamos a la construcción de un gobierno de transición, a propósito de lo que decía el magistrado Noboa. Y incluso acabamos de terminar el último pleno del Estado Mayor Central de las FAREP, que lo terminamos el 26, y ahí expresábamos nuestra disposición de escuchar en el Congreso Constitutivo la participación en sus propuestas de los distintos candidatos presidenciales y candidatas. No hemos dicho, hasta el momento lo definirá el Congreso, si las FARC lanzamos o no candidatura presidencial, además de los 10 compañeros y compañeras que estarán en el Congreso, producto del acuerdo. Pero más allá, lo que sí le estamos apostando es a un gobierno nacional de transición, de convergencia, que convoque a los sectores democráticos que han estado excluidos de la participación política y sobre todo del ejercicio del poder, y que se pueda comprometer ese gobierno con la implementación efectiva de los acuerdos. Y insisto, claro que vamos a empeñar toda nuestra fuerza en ser una fuerza política decisoria en el país, pero insistimos que no será y no tenemos la intención de ser una fuerza hegemónica, sino que seremos una gran fuerza de convergencia con los sectores democráticos.
Y lo que pregunta, ¿cómo ampliar la participación ciudadana? Mire, el acuerdo está planteado para que en la parte de implementación, todo lo que, especialmente en esto que está en la parte normativa y lo que tiene que ver con el plan marco, o sea, todo lo que tiene que ver con implementación, debe pasar por la CECIBI, que es como el órgano, pues, rector general, donde se debe concertar esta implementación. Y por eso estamos diciendo que ahí hay una renegociación, porque esa es la actitud del gobierno. Pero el acuerdo establece mecanismos de participación efectiva. Yo en este momento no tengo presente cuántos, pero que desde ya se deben articular. Estamos hablando desde las veedurías que hay que constituir en lo territorial, en cada uno de los puntos, los distintos consejos de participación, las distintas formas de participación que hay, repito, no solamente para esto de la parte normativa, sino de la implementación en concreto en cada uno de los puntos y en el territorio. Y entonces allí están esos aspectos, pero además sí hay un mecanismo de la CECIBI ampliada que aspiramos se haga efectiva un poco más, por ejemplo, el tema de participación política, con el tema de la reforma de participación, la reforma no, la ley de garantías de participación, el tema del enfoque de género, el tema del enfoque étnico, que debe haber como una interacción permanente entre la CECIBI y cada uno de estos grandes bloques o enfoques o componentes que son fundamentales. Pero además está la acción que hay que hacer en el Congreso y luego también la incidencia que hay que hacer en cada una de las institucionalidades para materializarlo. Así que hay muchos elementos y muchos aspectos donde la ciudadanía, hombres y mujeres, pueden y deben participar. Y la mayor, la acción movilizadora alrededor de la implementación y de la construcción de una paz estable y duradera con justicia social e incluyente. Sí, sobre el caso de Sergio Jaramillo, seguramente la investigación histórica después nos dará mayores, digamos, luces de una persona que viene desde el gobierno de Pastrana hasta la fecha, ¿no es cierto? Yo no quiero ahondar en el tema, pero es significativo, y digo, la investigación histórica puede ser útil para decir en dónde estuvo, cuáles funciones cumplió, etcétera, pero en lo que tiene que ver con el momento de la implementación, a mi juicio, pues creo que ya su tarea en buena medida terminó, es mi visión, ¿cierto? Y cuando digo terminó, pues es que en su responsabilidad, en la lógica, digamos, del equipo negociador del gobierno y luego del equipo que hace parte de la CECIBI, pues su responsabilidad tenía que ver básicamente con el proceso de tránsito de las FARC a la vida política legal. Entonces, ¿eso cómo se concreta? Ya lo hemos dicho, ley de amnistía, por la oficina de Jaramillo, pues pasó todo eso, la definición de los listados, quiénes son, todavía incluso hay discusiones sobre listados, porque aquí hay una cosa que es curiosa, ¿no? Se piensa que las FARC es como una especie de multinacional que tiene una oficina de personal pues muy claramente definida, que tiene también un centro de contabilidad pues donde está todas los saberes y los bienes, ¿no? No se entiende qué es una guerrilla, no se entiende qué es compartimentación, todas esas cosas, ¿no? Pues digo, sí, no, es que incluso a propósito del debate sobre bienes, en sentido estricto, técnicamente, la persona jurídica de las FARC no ha existido. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no hay propiedad sobre ningún bien, pero ese es otro, digamos, ese es otro debate. Pero lo que digo es, se cumplió con eso, se tramitó el acto legislativo de reincorporación de las FARC, o de conversión, digamos, de las FARC en partido político legal, que ya lo explicó muy bien Armando. Se aprobó el decreto mediante el cual se reformó la Agencia Colombiana de Reincorporación y se convirtió
en la Agencia de Normalización y Reincorporación, que esa también fue una disputa pues hasta el cambio de nombre. Se aprobó el decreto de reincorporación, es decir, todo lo que tenía que ver, se surtió el proceso de dejación de armas, el tema se quedó definido el decreto 903 sobre el tema de los bienes, se está discutiendo en este momento el decreto reglamentario sobre todo este tema de bienes, la destinación de los bienes, en fin, es decir, a mi juicio, esa tarea ya estaba terminada y los proyectos que se van a tramitar en este momento en el Congreso, en su gran mayoría de sus textos ya han pasado por la CECIVI, incluyendo el texto de reforma electoral, que es un texto que tuvo que ser consensuado con todos los partidos políticos, incluidos los partidos minoritarios, porque así lo decía el propio acuerdo. De tal manera que, si a mí me preguntan, yo digo, pues, se fue y bueno, váyase a la Unión Europea, cambia, llega este señor Rivera, ¿no? Pero respecto de tareas en concreto, yo veo que ya no habría como muchas, porque las tareas están moviéndose hacia otro lado. Uno, las tareas de la reincorporación económica y social, que es una tarea gruesísima, ¿no es cierto? Apenas en los inicios, ¿no? Todo el tema bueno, no hay tiempo porque me extiendo demasiado, ¿no es cierto? Todas esas tareas de la red. Y dos, todo el tema de la implementación, pero eso ya no es jaramillo, eso ya es política pública, eso ya es plan de implementación, eso es plan nacional de desarrollo, o sea, eso ya es Ministerio de Hacienda, ya es otra cosa. Entonces, a mi juicio, eso no creo que vaya a alterar, ¿no es cierto?, el trabajo de la CECIVI y la responsabilidad del gobierno, digamos, en esa materia. Sobre lo segundo, vean ustedes, el contexto en el que se inició la negociación, tanto internacional como nacional, es un contexto distinto al contexto de la implementación. Yo creo que eso lo debemos tener en cuenta en el análisis. Porque el contexto internacional, cuando se inicia la negociación, que creo que también incide sobre la decisión política de las FARC de hacer tránsito a la vía, digamos, de hacer tránsito a la vía política legal si se logra un acuerdo de paz, pues era otro. Aquí no lo voy a repetir, ¿no es cierto? Pero aquí hay que recordar el papel de Chávez, los gobiernos, en fin. Y hoy creo que estamos viendo una situación distinta. Así como decimos la implementación es un campo en disputa, nosotros tendríamos que decir América Latina hoy es también un campo en disputa, ¿no es cierto? Y se está disputando en los diferentes países el curso de la región, y yo creo que las mismas fuerzas que se expresan en Colombia se están expresando en la región, incluso están organizadas transnacionalmente. Es decir, yo creo que hay una organización transnacional de la derecha y está trabajando su proyecto político, ¿no? Es decir, hay una internacional de la derecha. La pregunta es si hay una internacional hoy del campo popular, en fin, y ahí sí no lo veo como tan claro, ¿no es cierto? Pero sí hay condiciones adversas, digamos, ¿no es cierto?, en el contexto internacional, ¿no?, que inciden desde luego, no solo para la implementación de los acuerdos de las FARC, sellados con las FARC, sino también para la negociación con el ELN. Es una situación distinta que hay que tener en cuenta. Ahora, el papel del gobierno de los Estados Unidos, aquí está uno como pendiente, pero también debemos considerar en nuestro análisis, hay líneas de continuidad en la política exterior de los Estados Unidos. La política imperial sigue siendo la política imperial. Ahí uno no puede pensar, incluso con Obama, frente a América Latina fue mucho más dura en muchos aspectos, contrario a lo que mucha gente pensaba, pues de que Obama era como una expresión más democrática. En fin, hay suficiente evidencia para decir que eso no fue tanto así, ¿no? Vamos a ver cómo si hasta ahora uno dice el contexto como uno lo ve en ese aspecto es un contexto problemático, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de los Estados Unidos, yo creo incluso que no se niega, no se renuncia a la posibilidad de incidir sobre la situación del proceso en Colombia. Hay un relativo silencio, entre comillas, ¿no es cierto?, como una aceptación de los acuerdos, pero no se renuncia a incidir, digamos, sobre el curso de los mismos. Y yo creo que en la mira de la política de los Estados Unidos incluso están las tradiciones guerrilleras, como la está en muchos sectores de este país, que han querido renegociar la JEP, etcétera, etcétera. Bueno, pero creo que ese es un aspecto del análisis, ¿no es cierto? El otro aspecto del análisis nos indica que este proceso es un proceso
ha sido robusto en el acompañamiento internacional y digamos en los apoyos, si se quiere, de la llamada comunidad internacional. Y aquí, desde Naciones Unidas para abajo, ¿no? Podríamos entrar a mirar excepcionalidades en esto, papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora, ¿con qué eso no se hace gratis? Yo creo que aquí también debemos tener como las suficientes claridades. Desde la comunidad internacional y sobre todo europea, los Estados Unidos, los acuerdos de La Habana, la implementación, se está viendo en perspectiva de una mejor implementación de los negocios. Es decir, al final lo que ellos están es para hacer mejores negocios, para poder sacarle más utilidades a nuestras empresas que están invirtiendo en esos países, etcétera, ¿no? Pero eso también es en disputa. Es decir, si las transnacionales cumplen con ese propósito, pues eso también dependerá de la capacidad de respuesta y organización que exhiban las comunidades en los territorios y demás. A mí me parece muy interesante todo lo que está pasando a propósito de las consultas mineras, ¿no? Siempre hay que recordar algo. Este es un acuerdo para la terminación de una expresión del conflicto, que es la expresión armada del conflicto, pero el conflicto sigue vivo. El conflicto social, político y ecológico sigue vivo en este país, ¿no es cierto? Eso, lo que nos está indicando eso es que, bueno, hay también desde la comunidad internacional y habrá desde luego que disputar. Así como está eso, pues también está la contraparte. El destino de Colombia, si se fortalece una implementación, digamos, de los acuerdos en términos de desatar su potencia transformadora, pues va a favorecer la correlación regional de fuerzas en la región, ¿no? Si esta es una buena implementación, como quisiéramos nosotros, eso va a incidir también sobre los procesos que se están viviendo en la región y puede también contribuir a enderezar o a fortalecer toda esa disputa que estamos viviendo en todos los países de la región. Porque aquí es que la disputa no es solo en Venezuela o no es solo en Ecuador, sino la disputa es también en México, la disputa es también donde gobiernan gobiernos neoliberales, digamos. Entonces yo lo veo como en esos términos, ¿no es cierto? Sí, a propósito pues de la pregunta. Bueno, muy bien. Pues podemos seguir y hacer, sé que hay muchas inquietudes, pero el tiempo se agota. Pero me ha pedido aquí la palabra, quisiera a Jorge dar la oportunidad de... Sí. En primer lugar, agradecer a los ponentes que nos han informado y han dado una serie de orientaciones que mucho ayudan a la concurrencia en el día de hoy. Sé que tengo que ser sucinto porque no puedo ir a abusar de la buena voluntad de todos los presentes, particularmente en esta mesa directiva. En primer lugar, yo quisiera señalar que siempre, inclusive lo reflejan las mismas preguntas un tanto timoratas, que no toman el problema de la vida pacífica que ha tomado, la vía pacífica que han tomado las fuerzas que estaban en la insurgencia, cuando es precisamente lo que tenemos que resaltar con cariño, con voluntad y con obsesión. Necesitamos un desarrollo pacífico de la revolución para que podamos cambiar nuestro país de acuerdo a las nuevas concepciones que se rigen en el mundo y no simplemente detrás del manzanillismo politiqueo al que estamos mal acostumbrados. En primer lugar, hay necesidad de hacer hoy, y aquí lo hago de una forma modesta, desde luego, un homenaje a la actitud que tomaron las FARC de iniciar un proceso pacífico de la revolución dentro de condiciones completamente diferentes. Quienes hemos estado siempre en la lucha pacífica de la revolución desde muchos años, hoy saludamos esa actitud, pero no es simplemente un saludo, es que tenemos que hacer una reverencia y una participación en el proceso de la organización de la nueva concepción
política. Nosotros hemos estado hasta ahora acostumbrados a hacer partidos políticos que no significan nada y que tienen que ver con todo la orientación y desarrollo que nos dejó la Revolución Francesa. Y hoy tenemos una serie de partidos, todos detrás de eso mismo, que no le dicen nada al pueblo colombiano. Por ejemplo, no lo digo por criticar, pero dicen el partido de la U. ¿Qué le dice al pueblo colombiano la U? No le dice nada, porque no hay ninguna concepción, no hay ningún criterio, no hay ningún desarrollo de transformación. Entonces, eso tenemos que calibrarlo. Hoy, cuando el mundo ya no es el mundo de la ciencia o simplemente el industrialismo que nos dejó el capitalista, sino que hemos entrado a una nueva concepción, a una nueva visión del conocimiento, que es justamente la automatización, hace que las relaciones de producción sean completamente diferentes. Y esa diferencia entre lo que fue la Revolución Francesa y lo que hoy estamos viviendo dentro de la nueva visión del conocimiento hace que tengamos que hacer un planteamiento político de nueva forma. Tenemos que hacer una democracia distinta a la que estamos mal acostumbrados. Tenemos que hacer una democracia participativa en donde estemos todos metidos en el mollejón y no una cuestión representativa como hasta ahora ha existido. Yo no voy a ser muy largo para terminar, sino que lo que quiero significar es que la cuestión de la democracia no es la misma. Hoy tenemos que hablar de la democracia participativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que al ser humano darle nuevas concepciones y no seguir en el cuento de que todos somos iguales, porque eso no es cierto. Por el contrario, tenemos que abocar el problema en el derecho a la diferencia, y eso es parte de la nueva concepción de una democracia participativa, en donde estén todas las diferencias. Y desde luego, no quiero decir que se meta en un solo cajón todo, sino que en el caso, por ejemplo, de la cuestión femenina, de la cuestión de las mujeres, es una cosa especial para que cambiemos también un problema de cultura machista que ha existido a lo largo de nuestra existencia. Entonces, todos estos problemas hacen parte de una nueva concepción de la democracia. Y para eso necesitamos que haya, como lo decía aquí uno de los ponentes, que el problema económico tiene que funcionar, pero no bajo el aspecto de que nos lo aprueben en el presupuesto, no. Es que tenemos que cambiar la concepción de la economía. Tenemos que dejar ese individualismo que hasta ahora tenemos para hacer una economía participativa que tiene que ser neuronal en la nueva concepción de la democracia. Una economía participativa, una economía solidaria, que es bien distinta de lo que hasta ahora hay. En fin, y habría muchas cosas más que decir, pero solamente hago una breboca para agradecerles a todos los presentes que hayan asistido y que en esta ocasión quisiera yo también para el día, como me lo decías tú, el 23 de agosto y el 20 de septiembre, poder estar con ustedes disfrutando de las nuevas concepciones que tenemos que darle al nuevo movimiento político que se hace en este país.